Un teléfono fijo. La línea está incluida. Dijeron, tenelo por las dudas. Y quedó en el piso. Cuando suena, rara vez, sé que son ellos. Nadie más tiene el número. Me siento en el sillón. Espero 3 tonos. Y atiendo. A veces, una noticia terrible. Otras, una invitación para almorzar. Lo único fijo, este teléfono. Bueno, hola. Bienvenidos a esta segunda parte de la presentación con Ayeka. Es un libro que creo que empezó con ese llamado de teléfono de mis papás. Quizás ahí se empezó a hacer un libro. La gente se va de la vida de una y también llega, y muchas veces no podemos elegirlo, casi nunca. Y eso un poco el libro. Hace 2 años murió mi rabino, Baruch Plavnik, que algunos lo conocen. Y que los que hayan leído Terapia con Animales saben que es un personaje importante. Y llegó a mi vida Karina Finkelstein, una rabina nueva que accedió a presentar este libro conmigo, así que la voy a invitar a pasar. Así que muchas gracias por venir, gracias Gaby por esta segunda vuelta de libros y bueno, acá estamos. Bueno, todo un placer esta segunda vuelta de libros. Así que, ¿y Fernando Pagano no vino? No sabía nada. Común. Se cayó con la bicicleta, se raspó. Pero está bien. Como decía la presentadora anterior, me gusta escribir con papel y virome y siento que es más amoroso cuando las cosas son importantes. Bueno, la conocí a Dani en alguna búsqueda espiritual, en algún Shabbat, en cenas feministas, dimos a luz a un grupo que se llama Judíes Feministas, quizás lo conocen, un grupo después divino en alguna otra cosa. Después charlamos, nos encontramos y ahora la encontré en una pregunta. Su libro se llama Ayeka y es una pregunta de la que voy a hablar en un ratito. Elegí 2 cosas, 2 temitas para hablar de esta poesía. Uno es que cuando terminé de leerlo, el libro se lee muy rápido, pero después uno debe volver a leer cada una de las poesías, porque cada poesía te interpela, te pregunta, te atraviesa, te enoja, te desconcierta, te hace doler. Y la primera palabra que se me vino cuando terminé de leer este libro fue ga'agua. Ga'agua es una palabra en hebreo que tiene un sentido muy profundo en el mundo místico. Pero para explicarles qué significa ga'agua, ¿alguien sabe lo que significa ga'agua acá? Sí, bueno, pero eso significa extrañar, pero eso es el hebreo básico. Vamos a ir un poco más profundo, pero la respuesta es añoranza o algo así. Pero les voy a proponer un ejercicio. ¿Están después de cerveza y cigarrillo y todo por un ejercicio? Sí, es una peulá, no es una actividad. Les voy a proponer lo siguiente. Tienen que cerrar los ojos, el que quiere, quien no quiere no, y intentar recordar el momento, el evento, la situación que ustedes recuerdan más antigua de su vida. La más antigua, ¿sí?
de cuando eran lo más pequeñitos o lo más pequeñitas posible. Vayan lo más atrás posible. Intenten recordar. Así con los juegos de los colectivos y eso. Vayan a la escena que ustedes recuerdan más antigua. Si ustedes llegan a una, intenten preguntarse si no conocen una más. Una vez que ya tienen la escena, intenten fijarse si recuerdan con quién están, si hay algún aroma, si hay alguna palabra de esa situación, si hay una foto que tienen en sus casas o en algún lado que recuerda ese evento. Cuando terminan, abren los ojos. Muy bien. ¿Alguien tiene ganas de contar lo que recordó? Muy cortito, corto y al pie. No, nada muy extenso. ¿Alguien tiene ganas de contar? Si no, les cuento la mía yo. ¿Vos querés contar, Dani? Dale, me gustaría escucharle. Dale. Dani, te querés contar, ¿no? ¿Cuál fue la foto más antigua? Me recordé de dos cosas. Una fue cuando yo iba al jardín y no me quería quedar, y mi abuela me había regalado una campera gris con flores rosas, que creo que por ahí anda, y yo salía a fijarme a ver si todavía estaba en el pasillo, se había quedado a esperarme o se había ido, y estaba ahí, y yo volví a la clase. Esa es una. El otro es que no sé si es que me lo acuerdo o es que lo vi en video, ¿viste? Como que me lo contaron, porque realmente no me acuerdo. Fue cuando, seguro que es porque no me lo acuerdo, pero me gustó. Fue cuando, bueno, en un momento me tocó dejar los pañales, ¿no? Y como medio que no había caso que yo me cambiara como a las bombachas. Entonces mi mamá puso en un sillón un montón de bombachas y ella era la vendedora de las bombachas, y mi papá me puso en el pañal un billete de 2 pesos y me dio una bolsita, que son 1000 mangos. entonces yo iba a la vendedora, Eran $2. y eran $2, compraba las bombachas y me las llevaba en la bolsita, y ahí dejé los pañales. Quiero una historia que supere esa. ¿Alguien tiene? Bueno, todo esto es para explicarles lo que es Gagua. Yo les voy a contar una historia. Cuenta una historia jasídica que un grupo de personas se suben a un mar, a un bote en un mar, y empieza a llover y la noche se hizo muy oscura, y entonces la tormenta empieza a mover ese bote y la gente empieza a tener mucho miedo. Tanto miedo tenía la gente que no sabían qué hacer. Y entonces a uno se le ocurre, ¿saben qué? Contémonos historias, pero no cualquier historia. Cada uno tiene que contar la historia más antigua que recuerda. Entonces uno empieza a contarse la primera historia, cuando yo era chica, y otro empieza a contar otra historia, y de repente se olvidaron que estaban en el medio del mar, con la tormenta, con un bote frágil, y de repente ven que adelante hay un faro. ¿Para qué sirve el faro, no? Entonces siguen contando historias hasta que llegan al faro, bajan, y había preparado como una mesa con cosas ricas y abrigos, y nadie tuvo ganas ni de comer las cosas ricas ni de ponerse los abrigos. Tan solo siguieron contando historias hasta que llegó el amanecer y nos vinieron a buscar. Hay quienes dicen que las historias son para hacernos dormir, y hoy yo vengo a decirles que las historias nos vienen a despertar. Estamos acostumbrados a vivir en un mundo de ensueño, medios dormidos por la rutina. Y entonces, de pronto algo sucede y nos despierta. Hay historias que nos conmueven y que nos hacen despertar. Yo les quiero decir, para quienes hicieron el ejercicio de recordar aquello muy antiguo, si algo de aquel recuerdo, si ustedes lo piensan a lo largo de su vida, tiene algo que ver con quienes ustedes son hoy. Si algo de ese recuerdo de esa nena que tenía la plata en el pañal iba a comprarlas en un juego para transformarse
dejar de ser bebé y ser una niña. El juego era necesario, y el juego de las escondidas para encontrar a la abuela si la abuela estaba, no hace que vos seas hoy quien sos. Entonces, nuestras historias que recordamos son como nuestras anclas que hacen que seamos quienes somos. Y la historia que nos contamos de nosotros mismos, de nosotras mismas, hace que seamos quienes somos. Estas poesías son todos Ga'aguim. Ga'agua en hebreo significa, como bien dijeron por allá atrás, añoranza, pero no una añoranza cualquiera. Es el deseo de volver a tener aquello que nos dio mucha alegría en algún momento y recrearlo y regenerarlo. Ga'agua está constituida por dos palabras, Ga y Ga. Ga significa tocar, abrazar. ¿Sí? Es volver a abrazar aquello que ya no tenemos, pero que tenemos la necesidad de reconstruir y recrear. El libro Ayeka es un libro de poemas que nos habla de la vida, de la muerte, del amor, del desconsuelo, de las parejas y también de ser Ga'agua de otros, sí, de ser la nostalgia de otros. Cuando hay alguna vez, y creo que todos somos, sueño de otras personas, ¿verdad? Quiero compartir un pedacito de una poesía que me atravesó particularmente y después les cuento por qué. Las copas están hechas para romperse. Lo sé, desde que mi abuela guardaba la vajilla de su abuela en un aparador especial, que nunca se abría, por lo delicadas que eran esas copitas verdes de tallos finos como lirios, capacidad mínima brillante, nada meritaba perturbarlas de su estado decorativo. Los nietos no le habíamos dado una jupá, un compromiso, un nacimiento, no le habíamos dado nada, pero mi abuela sabía mejor que nadie que las copas están hechas para romperse. Van a quebrarse mientras lavas los platos o estallar contra el piso cuando levantás la mesa un día que estás sobrepasada, o se le van a caer a tu nieta dentro de 20 años cuando se mude sola a su primer departamento. Van a resistir como las personas viejas resisten hasta quebrarse un día cualquiera del sol. Esta abuela, igual que mi abuela, tenía un bayut. ¿Saben lo que es un bayut? Yo no sabía lo que era un bayut, solo sabía que era un bayut porque mi abuela decía que era un bayut, que era el mismo bayut que tenía su mamá, o sea, mi bisabuela, casa de inmigrantes que habían venido en barco de Europa, y tenían unas copitas así de chiquititas, con un cosito así de chiquitito, con tallitos verdes, guardado en un cofre de vidrio. No se tocaban, porque solo se sacaban de allí en eventos especiales, si había un casamiento, si había un nacimiento, o para poner un poquito de vishnik. ¿Saben lo que es vishnik? Es un coñac que se hace con cerezas para brindar en Año Nuevo. Y luego cuando terminaba se guardaban, se lavaban prolijamente y volvían a su bayut. Nadie los tocaba. Ahora, ¿qué pasa cuando uno es la nostalgia de otro? Cuando eso está guardado allí para que yo haga algo que yo no sé si quiero hacer. Ser Ga'agua de otra persona, esto es un desafío. Este libro habla de la nostalgia nuestra, personal, cuando uno lo lee, pero la nostalgia de otros cuando uno está parado allí. Dice Rabbi Nachman que la nostalgia, el Ga'agua en esta forma, en esta mirada judía, es la única forma que tenemos de ir para adelante, porque el mundo se mira una vez cuando somos niños pequeños. Luego es todo memoria y recuerdos. Y entonces los invito a mirar y a leer esta poesía con ojos nostálgicos y encontrarse allí con esas preguntas, con esas dudas, con esa añoranza de construir algo nuevo, con la mirada del otro encima, pero también con las propias búsquedas. Y les dije que les iba a hablar también del título. Ayeka es una pregunta, es una palabra que aparece 2 veces en toda la Biblia. Y aparece una vez como Ayeka y una vez como Eija. O sea, las mismas letras, ¿sí? Son 4 letras, Aleph, Yud, Kaf y Hei, leídas con unos puntitos, porque en hebreo no hay vocales, los judíos somos medios complicados, no hay vocales, los vocales son puntitos. Mismas consonantes sin puntitos se lee Ayeka, mismas consonantes con otros puntitos se dice Eija. Ayeka significa ¿dónde estás? Eija significa ¿cómo pudo ser?
son misma palabra que significa dos cosas diferentes. Ahora, Hayeka cuando aparece, Hayeka aparece en la Torá, en la Biblia, en el libro de Génesis, luego de que Adán y Javá prueben la fruta del árbol del bien y el mal. Ahora, ¿qué sucede cuando Adán y Javá comen de la fruta del conocimiento del bien y del mal? Se dan cuenta, pierden la inocencia. Lo primero que se dan cuenta, ¿qué es? Que están desnudos. Es lo primero que se dan cuenta, y entonces ahí aparece la primera industria del ser humano. Se hacen un taparrabo en la industria textil, no sé si alguien se ocupa de eso. Las bombachas, perfecto. Y entonces se esconden. ¿Por qué? Porque escuchan que Dios caminaba por el jardín. Entonces se esconden detrás de algún lado y la voz en off de Dios le dice: Hayeka, ¿dónde estás? Ahora, Dios todopoderoso, omnipresente, omnisciente, omniconsciente y todo lo omni, no sabía dónde estaba. Es necesario que le pregunte: Hayeka. Y entonces, como siempre, hay muchas opiniones. Vamos a ir a la opinión más simple. La opinión más simple es de un tal Rashi, que nació en Francia en el año 1000, vivió en el año 1000, más o menos, 1100, 1050 en realidad. Y Rashi dice: no, lo que pasa es que Dios quería entrar en conversación con Adán. Y entonces le dice: che, ¿dónde estás? Como para entrar en diálogo, para que no sea tan grave, porque en realidad, gracias a que comió la fruta, existimos nosotros. Imagínense si no hubiera comido la fruta, seguían estando ahí Adán y Eva en el útero del Edén. O sea, menos mal que comieron. Entonces Dios quería entrar, no es tan grave, ¿no? Entonces Rashi dice: no, en realidad es una pregunta de cortesía. ¿Dónde estás? Vení, charlamos, no es tan grave lo que pasó. Hay otro del siglo XIX que se llama Malvin, dice: no, Hayeka, cuando le pregunta ¿dónde estás?, en realidad le estás preguntando ¿dónde estás espiritualmente? Mirate dónde estás. Es aquí donde el ser humano debe estar escondido. No te cree para eso. Entonces este personaje es más de la mirada que haces allí. Ahora, hay otra mirada más amorosa, que es la de Rabbi Nachman, que lo vengo trayendo varias veces. Rabbi Nachman dice, Rabbi Nachman es del siglo XIX, dice: no, ¿dónde estás, Hayeka? Lo que le está preguntando es: ¿dónde estás en tu lugar en el mundo? ¿Cuál es tu lugar en el mundo? ¿Cuál es tu propósito? Comiste de la fruta del bien y el mal. Ok, ¿y ahora hacia dónde vas? Y esta es una pregunta que me conmueve cada vez que la leo. Porque esta pregunta se la hizo Adán, para que cada Adán y Javá en el mundo se la pregunten cada tanto: Hayeka,